Me imagino, pero tranquilos. Muchas gracias, Alan. Muy buenos días. Buenos días, magíster. Alan, te escucho triste, apenado. ¿Qué te pasa? Estoy con frío y enfermo. ¿Agripado? Sí, más o menos. Ya, pues a todos nos ha pasado igual. Esta semana igual pasé muy agripada, pero bueno, parece que ya estamos mejor. No hay más que al mal tiempo, buena cara, ¿no es cierto? Bien, ¿quién quiere participar el día de hoy? Recordándome que vimos la clase anterior. ¿Puedo yo? Adelante. Ya la clase anterior vimos de la ética en la Edad Moderna. Aquí los compañeros decían que el antropocentrismo empezó con el Renacimiento en el siglo XV hasta el XVII, inicios del XIX. El antropocentrismo toma en cuenta ya al ser humano como el centro de las cosas, ya no como la ética medieval que decía que un ser supremo era el que guiaba las cosas. Ya, había bastantes personajes. Lo que me llamó la atención fue Kierkegaard, el cual dice que la ética no solo hay que practicar, sino que tenemos que hacerle costumbre. Y es muy verdad. Y Spinoza dice que el conocimiento libera al hombre. O sea, es muy importante tener el conocimiento para el hombre. Muy bien, muchas gracias, Yeray. ¿Alguien más? Adelante, Ashley. Sí, Ballester, buenos días. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, la clase pasada nos expusieron acerca de lo que es la ética de la época moderna y contemporánea, la cual se decía que la ética moderna empezó con el Renacimiento y esta se basaba en que el hombre era el centro de todo, mientras que la ética contemporánea iniciaba en lo que es la Revolución Francesa. También recuerdo que había posturas como el posmodernismo, el cual se basaba en el consumismo e individualismo, es decir, que la base de esto era lo que era la lógica y la razón. También nos hablaron acerca de la modernidad líquida, en la cual nos daban ejemplos, y recuerdo que uno de esos ejemplos era la migración. Muy bien, muchas gracias, Ashley. Leslie Coliaguazo, por favor. Buenos días, Magíster. Sí, en la anterior clase hablamos sobre el posmodernismo, el relativismo ético y la modernidad líquida aplicada en la situación de la pandemia. Por ejemplo, habíamos mencionado de que en el posmodernismo existe la gran influencia del individualismo y por eso durante la pandemia las personas pensaban solo en sí mismas y en protegerse a sí mismas tanto de la enfermedad como de forma económica. Y también hablando sobre la modernidad líquida, tratamos de que los seres humanos somos capaces de adaptarnos, por eso hacían referencia al agua en la modernidad líquida, y que esto nos permitió adaptarnos durante la pandemia. Muy bien, gracias, Leslie. Carlita Valencia, por favor. Sí, buenos días. Sí, recuerdo que la semana pasada, no, el lunes, El el día lunes, martes. el martes, perdón, sí, estábamos hablando sobre la época moderna y contemporánea. La época moderna decía que se basaba en el antropocentrismo, es decir, se centraba solamente en el hombre. Y también hablábamos de la ética contemporánea, que esa empezaba en la Revolución Francesa. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue la modernidad líquida, que en la parte de los avances tecnológicos, en donde las personas es como que están dependiendo de la tecnología y se van adaptando cada vez más a ella y quieren las cosas fáciles. Entre más fáciles es como que mejor, entre más nuevo es mejor. Muy bien, gracias, Carlita. Josué Chiliquinga, por favor. Bueno, lo que más me llamó la atención también de la exposición era sobre la modernidad líquida que hablaba sobre Bauman.
en donde también trataba de diferenciar sobre lo que es la sociedad sólida y la sociedad líquida, en donde tiene que intervenir que la sociedad, antiguamente, a la sociedad sólida, sí, a la sólida se le consideraba como algo que no se puede cambiar, en cambio a la sociedad líquida algo que siempre va a estar cambiando, como por ejemplo que dijo mi compañera sobre la tecnología, en donde si sale algún método, algún invento tecnológico nuevo, pues lo cambiamos, por así decirlo, en un celular. Si un celular sale más nuevo, más mejor que el otro, pues desechamos al uno y ponemos al otro. Muy bien, muchas gracias, Josué. A ver, Arelis Camacho. Buenos días. Bueno, lo que recuerdo, hemos hablado sobre la ética de la época moderna, contemporánea, sobre el posmodernismo, el relativismo ético y la modernidad líquida. Bueno, en el modernismo dice que era un movimiento cultural, artístico y filosófico que rompe con las características del modernismo. También me llamó mucho la atención era en la modernidad líquida, donde nuestros compañeros nos pusieron de ejemplo que antes más le educaban a sus hijos, si sacaban una mala nota, iban allá donde sus profesores y les pegaba al frente de todos, pero ahora van a reclamar a la docente que por qué le pusieron esa nota al niño. Ahora no le reclaman al niño, sino a la docente. Gracias, Arelis, muy bien. Santiago Muñoz. Listo. Buen día, Magíster. Bien, complementando un poco lo que mencionaron mis compañeros del modernismo, la ética contemporánea, a mí me llamó más la atención el posmodernismo. Básicamente porque este ya dejaba de lado el interés, por así decirlo, general o de la sociedad, y ya se basaba más en lo que sería el individualismo, en lo que a una persona le beneficia o no. Entonces, en ese sentido, relacionaba un poco lo que sería la lógica y la razón. Muy bien. Gracias, Santiago. Paola Loya. Sí, igual, a mí también me pareció súper interesante esto de las características del modernismo. Tal vez si me escuchan. Bajito, pero Ay, te no puede escuchamos. ser. Y ahí tal vez, Poquito mejor. sí, tengo un problema con mi computadora, disculpen. No, Sí, tranquila, sigue. me pareció bastante interesante esto del posmodernismo porque me acuerdo que señalaban como que también características y decían que una de ellas era la importancia del presente, que mencionaba que se valora menos el pasado y el futuro y se considera más relevante lo que sucede como que en este momento. Eso me pareció muy interesante y también lo que mencionaba era la razón y la lógica, como había dicho Santiago, que era el conocimiento, que el conocimiento es válido y no solo depende de la razón, sino que también hay que tener en cuenta otros saberes. Muy bien, muchas gracias, Paola. Gabriela Pastuña, por favor. Buenos días, Magister. Bueno, yo destaco de la clase pasada que nos hablaron del posmodernismo, que era un movimiento que incumplía las características del modernismo. Nos hablaba un poco de las características del modernismo. La que a mí, en lo personal, me llamó la atención fue el auge del consumismo que, como decir, se creó debido a la expansión del capitalismo y la creación que teníamos de las nuevas necesidades, el consumismo. Esto se tornó un valor central y también me llamó la atención la característica del rechazo a la dualidad, que era que la existencia de la dualidad estaba en el conocimiento, pero que dejábamos fuera matices de interpretaciones. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Evelyn Freire, nos vamos a quedar solamente hasta Shexit por el día de hoy, ¿sí? Y por el tiempo. Buenos días, Adelante. Magister. Bueno, lo que a mí más me llamó la atención era acerca de la modernidad líquida, porque es la que estamos viviendo en la actualidad. Decía que esto sucede porque nuestra sociedad está en constante cambio, por lo que se crean empresas poderosas que sacan adelante nuevos inventos cada vez mejores y estos van revolucionando a la sociedad. Dentro de esto de la modernidad líquida también me llamó mucho la cuestión lo que decía que en la actualidad hay una falta de cuestionamiento, es decir, que no nos cuestionamos acerca del proceder de las cosas y esto era uno de los aspectos negativos que tenía la modernidad líquida. Gracias, Evelyn. Alan Yair.
Ya dentro de la clase anterior habíamos hablado sobre lo que es la ética moderna y la ética contemporánea. En la ética moderna se mencionaban algunos pensadores como Descartes, Kant, Montesquieu. Aquí se mencionaba que se basaba en el antropocentrismo, pero dentro de una sociedad. Después ya viene lo que es la ética posmodernista o contemporánea. Entonces aquí ya se basa como que al hombre más independiente, más objetivo y una realidad del hombre donde se va a evidenciar bastante lo que es el individualismo, y también se mencionó lo que es el relativismo ético, donde dieron algunas corrientes, se puede decir, o subcorrientes del relativismo ético, que es el relativismo ético individualista, relativismo ético antropológico y diferentes tipos de ejemplos. Y finalmente terminaron con lo que es la modernidad líquida, que como ya mencionaron anteriormente, es lo que se utiliza para en continuo cambio, o sea, que nos podemos ir adaptando a la realidad o el contexto en el que nos encontramos. Muy bien, muchas gracias, Alan. Shexit, Sí, buenos días, Inge. Bueno, me llamó la atención lo que eran las características de la modernidad líquida, que nos decía sobre los vínculos humanos debilitados, la preferencia de lo efímero, también de la inestabilidad, que hace a la sociedad cambiante que siempre quiera lo nuevo, también en la falta de cuestión. Y esto habían en aspectos del trabajo, en el consumo, en la identidad y hasta en las relaciones. muy bien, muchísimas gracias, Shexit. A ver, hay solo dos personas más, Alison y luego Alexandra, y ahí terminamos. Alison, por favor. Alison Sanz. Buenos días, Magíster. Lo que más me llamó la atención fue el relativismo ético, ya que nada es verdad ni mentira, depende cómo nosotros lo interpretemos. Por decir, habían características del individualista, racista, antropológico y jurídico, pero el que más me gustó fue el antropológico, ya que este es el estudio de la humanidad de los pueblos antiguos y modernos, y otros estudios de la vida, que estudia nuestra especie, cómo evolucionó a partir de las especies más antiguas, y también se ocupan otras ramas de analizar cómo llegamos a poseer la actitud para el lenguaje y de qué forma lo vamos a desarrollar. Muy bien, muchas gracias, Alison. Alexandra Jami. Sí, buenos días, Magíster. Bueno, a mí me llamó mucho la atención de lo que decía de la época del modernismo, de la ética contemporánea, en la cual iba evolucionando cada vez más. Pero lo que más me llamó la atención fue la de la modernidad líquida, en la cual nos decía que las personas iban adaptándose a la modalidad, como nuestros compañeros nos ponían los ejemplos, por ejemplo, en las empresas, que las personas que trabajan ahí, las empresas, por decir, van evolucionando, quieren algo más, mucho más mejor que antes, quieren tomar ese poder para seguir evolucionando el mundo. También los avances tecnológicos, como ya sabemos, a veces no nos conformamos con algo que tenemos, siempre queremos algo más que sea, digamos, como un teléfono de última generación, todos queremos algo así, nos queremos adaptar a una época más actualizada. También nos hablaban sobre la migración, en lo que las costumbres también van cambiando, van evolucionando, porque muchas veces en el pasado existieron muchas costumbres que ahora ya no se están poniendo en práctica, ya no se ve estas costumbres, sin embargo se está perdiendo, por así decirlo. Como todo esto, la modernidad líquida se va adaptando a la persona. Como lo había mencionado, la persona se va adaptando, por ejemplo, en las costumbres. En las costumbres ahora ya no lo vemos. Eso quiere decir que como ya las personas ya dejan esas costumbres, ahora se están adaptando a la actualidad y ahora ya no quieren seguir esas costumbres que ya no les gusta, que les da vergüenza, por así decirlo. Entonces las personas se van adaptando a esa modalidad, a ese pensamiento. Muy bien, muchísimas gracias, Alexandra. Y no le podía dejar con la mano levantada a Leslie Llano, por favor. Sí, buenos días, Magíster. Buenos Quería días. hablar sobre eso mismo, sobre las causas que habían existido en cuanto a la modernidad sólida y líquida, que ya habló mi compañera, que en sí eran las empresas superpoderosas que tenían
como Bueno, son... la modernidad Ajá. líquida, perdón, no son las empresas poderosas. No, dije, La o sea, modernidad las líquida causas. hace referencia al comportamiento de las personas dentro de distintos aspectos que viven en la sociedad. Sigue, por favor, Leslie. Gracias. Así, dije, o sea, en sí las causas que existieron en cuanto a la modernidad sólida a la modernidad líquida, ¿no? Por eso mencioné lo de las empresas superpoderosas. Bueno, también sobre los avances tecnológicos que en sí estos han cambiado mucho en nuestra vida, por lo que tendemos al facilismo, que queremos todas las cosas que sean fáciles, y también sobre la migración, lo que ya dijo nuestra compañera, que cada vez gracias pues a la migración se van adquiriendo igual nuevas costumbres y así va existiendo una nueva diversidad. Eso más que todo iba a Muchas decir. gracias, Leslie. Y para acotar algo más, que bueno, a la migración no podemos agradecerle mucho porque lo que más ha pasado con esto de la migración es cuánta gente ha perdido la vida en el intento de buscar unas mejores situaciones de vida. Pero yo me pregunto y les pregunto a ustedes, si nuestro país tiene dólares, ¿por qué buscamos otro país con dólares? ¿No sería por el trabajo? Pero asimismo, como trabajas, gastas. Si vas y ganas como 2,000, 2,500 dólares, qué sé yo, trabajando unas 9, 10 horas, a lo mejor a la semana, 10 horas a la semana, y luego tienes que pagar comida, que comida, el tomarse un café, una hamburguesa, ya te cuesta como 15, 20 dólares. Entonces, a ver, James, tienes la palabra. Buenos días, Magista. Es por la Buenos días, calidad de James. vida y las oportunidades que se pueden presentar en ese país, puesto que la economía en nuestro no es tan estable como puede ser en otros países con la misma moneda. De esta manera se puede sobresalir con algún tipo de negocio o con algún trabajo natural allá. Eh, Perdón que discrepe con lo que dice James, pero la calidad, la mejor calidad de vida la tenemos aquí en nuestro país. A lo mejor oportunidades de trabajo, pero para esas oportunidades de trabajo hay que dar más de lo que aquí damos. Aquí a lo mejor damos el 50% de esfuerzo, pero allá hay que dar el 100%. En este caso, no son solamente las 9 horas, porque para trasladarte deberás utilizar, dependiendo del lugar donde vivas, dependiendo del lugar donde consigas trabajo, deberás trasladarte unas 2 en bus, en subte, en lo que haya. Entonces, si valoramos todo ese tiempo y sacrificio, el costo es dar más del 100% de trabajo para poder ganar bien. Y el ganar bien también te va a costar el pagar en vivienda. En vivienda, por ejemplo, te tocaría pagar, qué sé yo, unos 800, 1,000, 1,500. Tengo una amiguita de mi hija que ella paga 2,500 dólares en un pequeño cuarto allá en Hollywood. Entonces, miren, todo esto sí representa sacrificio y además lo que pasa es que aquí, si nos ofrecen el trabajo de meseros, de camareros en algún hotel, pues no vamos a ir por el mismo hecho de la idiosincrasia ecuatoriana que dice, ¿y qué dirán si me encuentran saliendo de un hotel y que yo trabaje ahí? Entonces, estos aspectos hacen que pensemos y reflexionemos más. Aquí en nuestro país debemos dar el 100% de trabajo, no solo el 50%. Tyron, te escucho y perdón, luego Danielita. Ya, bueno, en ese caso yo creo que en sí, en cualquier país o cualquier lugar del mundo va a ser lo mismo, ya sea por el trabajo que demos o por la calidad de vida, porque en sí, puedo comentar mi experiencia personal que igual yo trabajaba, o sea, Adelante. antes trabajaba y entonces tenía que igual movilizarme de donde vivo hacia mi trabajo y casi eran 2 horas, entonces 2 horas casi invertidas en el viaje y era como casi una pérdida del tiempo. Entonces, como usted comentó esto, que igual en otros países pasaba lo mismo, igual con lo que sería la vivienda. Entonces yo creo que sí, que en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar del mundo, debe existir como que esa parte de que el trabajo va a tener su recompensa, pero debe ser en algo equilibrado, como bien dice lo que es la modernidad líquida,
que actualmente nosotros es como que consumimos, o sea, bastante. Consumimos no solo por la necesidad, sino solo por cualquier cosa, por ya sea por estética o por cualquier otra cosa. Entonces debemos equilibrar esa parte para que o sea, tengamos como que ahorrado un poco de dinero y no solo gastemos y gastemos y gastemos y al final, ni siquiera al final del mes, sino a la mitad del mes decimos, chuta, ya no tengo plata, ¿qué voy a hacer? ¿O de dónde voy a sacar plata? Y eso, Magista. Y ahí causa, perdón que complemente, Tyron, y ahí causa los problemas de la inestabilidad emocional, los problemas a nivel familiar, de que no tengo, de que cómo puedo salir con mis amigos el fin de semana, o de pronto vemos a cualquier persona, especialmente amigos, y le decimos, bueno, ayúdame, necesito, y empezamos con los problemas, las dificultades, las situaciones que a la corta o a la larga afectan el desempeño y el desarrollo de cada uno de ustedes, especialmente en proceso de preparación que se encuentran. Danielita Moreno, te escucho, por favor. Sí, buenos días, Magíster. Yo solo quería mencionar que en sí lo que yo me he dado cuenta es que el ecuatoriano es desperdiciado, entonces no sabe aprovechar bien el dinero que tiene en sus manos porque, o sea, podrán tener miles de deudas, pero les importa también la fiesta. Entonces, bueno, donde yo vivo, Ya. en la ciudad de La Tacunga, es como que no, aparte de no tener los ingresos necesarios para solventarse, entonces malgastan en fiesta, o sea, les gusta la fiesta. Y yo creo que para poder tener una estabilidad económica buena, debemos empezar por esa parte, por empezar a ahorrar, porque uno nunca sabe lo que puede pasar durante el mes, como dice, reciben el sueldo, pero lo malgasta. Así es, muchas gracias, Danielita. James, ¿querías de pronto acotar algo más? Ay, no, Magíster, perdón, tenía la mano levantada. Bueno. Bien, dos palabras rescatables de todas las participaciones de ustedes en este caso. Al hablar de hábitos, sí, en verdad, los ecuatorianos no nos manejamos con buenos hábitos, especialmente en la parte económica. Como decía Danielita, sí, pensamos en ganar dinero, guardar este dinero y a la primera fiesta pues se acabó todo el dinero. O como sucede en algunas provincias, ganan el dinero, lo guardan para adquirir gran cantidad de propiedades, tienen gran cantidad de propiedades, pero no tienen una casa digna donde poder vivir limpia, aseada y con los servicios básicos necesarios. No les importa el aprender a vivir adecuadamente. Y ahí vamos a otro término, que es las costumbres, ¿sí? Estas costumbres a nivel nacional en algunos lugares del país son tan arraigadas que hasta la actualidad no se las ha podido cambiar. ¿Costumbres en qué sentido? En vivir como quiero, en hacer las cosas muy simples, en no esforzarme por hacer bien y tantas situaciones que ha atravesado la sociedad ecuatoriana que hasta la actualidad todavía es difícil luchar contra todos esos hábitos y esas costumbres. Tendremos un carácter muy bien puesto y adquirimos todo este carácter mediante la influencia social, pero también tenemos el temperamento y al unirse, temperamento que es ya con lo que venimos, unirse temperamento y carácter formamos nuestra personalidad. Pero si nuestra personalidad no está formada con buenas bases, con buenos conocimientos, con buenos principios, pues vamos a caer en toda esta influencia social, en estar cómodos, en hacer el mínimo esfuerzo, en tener la idea de que soy el más vivo, soy el más inteligente, si es que copio, si es que oculto las cosas, o si es que evado distintas responsabilidades, o de pronto de que busco solo trabajar yo de acuerdo a lo que necesito, de acuerdo a mis intereses y no al interés del grupo con el que estoy desenvolviéndome, con el que estoy trabajando. Todas estas situaciones sí ha afectado mucho y ha influido en esta nueva
sociedad líquida, como la dice Sigmund Bauman, ¿no? Toda esta influencia es bastante fuerte. Bien, muchísimas gracias la participación de todos ustedes. Nos queda un poco de tiempo. Vamos a iniciar con los grupos de refuerzo en cuanto al tema de la época de la ética moderna y contemporánea. Por favor, el grupo número 1, el collage. Sí, magíster, buenos días, ya le transmito. Gracias, Jairo. Buenos días, Andrés. magíster. Ay, perdón, Andrés. Sí, algo me querían comentar, les escucho, por favor. Sí, magíster, a nosotros en el grupo 5 no nos revisó el documento escrito. No sé si Alan me enviaste el documento para poder Sí. revisar. Sí, nosotros tampoco nos revisó el resumen del grupo de... Ya, por favor, envíenle a Alan y yo reviso el resumen y de ahí ya les indico la nota. Y en cuanto al trabajo escrito, pues ya despuesito de este me proyectan el grupo número 5, lo leo y asigno la nota. Ya listo. Gracias, magíster. Gracias. Adelante, por favor. Ya, buenos días, magíster, buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a presentar lo que es la ética de la época moderna y contemporánea, enfocado a un collage en el cual nos va a ayudar la compañera Carla exponiendo acerca del collage y todo lo demás. Sí, yo con mi compañero Samuel Cruz. Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre la ética de la época moderna y contemporánea. Sabemos que la ética de la modernidad inicia en el Renacimiento y se prolonga hasta principios del siglo XIX. Esta se caracteriza por el antropocentrismo, es decir, la tendencia a considerar al hombre como el centro de todas las manifestaciones, ya sea culturales, artísticas, políticas, morales, científicas, etc. Y aparecen varios pensadores como Descartes, Spinoza, Montesquieu, Hume, Kant, Kierkegaard y Leibniz. En cambio, la ética contemporánea, esta empieza desde el siglo XIX con la Revolución Francesa y continúa hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Existen diferentes pensadores: Karl Marx, Alan Badiou, Max Scheler, Sigmund Freud y Alasdair MacLean. Es un nuevo modelo de interpretación de la moral, también denominado la ética dialógica, que esta se basa en la búsqueda de consensos que permitan asumir acuerdos morales dentro de una comunidad. Después tenemos al posmodernismo. Por favor, ahí le puedes, en la primera, sí, por favor. Esta es un movimiento cultural, artístico y filosófico que establece como nuevas maneras de comportamiento al consumismo y al individualismo. Después tenemos las características del posmodernismo. Tenemos a la primera, que es la que prima el individualismo sobre el bienestar general. Sí. Después tenemos al auge del consumismo. Sí. Lo miran como un valor central. Después tenemos que también el rechazo a la dualidad. En esto también es muy importante el lenguaje, el presente, y esta se opone a la razón y a la lógica. Después tenemos a los principales autores y obras de la posmodernidad, que estos fueron Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Gilles Lipovetsky, Gianni Batimou y Cornelius Castoriadis. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre el relativismo ético y la modernidad líquida. Ya, buenos días. El relativismo ético es una postura que rechaza toda verdad absoluta y defiende que la verdad es del que de verdad se expresa. Es decir, la verdad es del sujeto que la expresa, lo que indica que toda verdad es relativa e igualmente lo será todo bien. Por esto existen algunos tipos de relativismo. La de abajito, aplasta la de abajo, ya. Ya, el relativismo individualista. La verdad es la que yo pienso. Cada quien determina su verdad. Lo que es verdad para María no puede serlo para Julieta. El siguiente relativismo es el relativismo antropológico. El hombre es la medida de la existencia de las cosas.
esta ya no es determinada de manera individual, sino en forma de especie, como es el hombre. Ya, es el siguiente. El relativismo racista. La raza es el factor condicional de la verdad del juicio. La filosofía, el arte, la cultura nacen de la raza. Y por último, el relativismo jurídico. El derecho es lo mandado. Para los relativistas jurídicos, el derecho no está formado por enunciados con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino por reglas observadas por la sociedad o impuestas por una autoridad estatal. Puntos básicos del relativismo: el antinaturalismo, antiuniversalismo, el relativismo ético, el menosprecio de la persona y sus derechos, el menosprecio de la autoridad y de la ley. Pasamos a la modernidad líquida. Ya. Es una categoría social que define el estado actual de nuestra sociedad. Establece que es un carácter de cambio continuo y rápido, que influye en los factores educativos, culturales y económicos, lo que nos mantiene en una incertidumbre sin saber qué será mañana por no tener un carácter ya establecido. Una de las características de la modernidad líquida son los vínculos humanos debilitados, las preferencias de lo efímero, la inestabilidad, la sociedad cambiante y la falta de cohesión. Causas del cambio de la modernidad sólida a una modernidad líquida. ¿Ya? El primero de estas son las empresas poderosas. Ya. Las empresas cambian de manera rápida y gracias a esto hace que la sociedad tienda a preferir lo nuevo y lo más novedoso, aunque ya lo tenga. La segunda es la velocidad en avances tecnológicos. Produce que los humanos tengan una actitud hiperactiva y quieran las cosas de manera inmediata y fáciles. Y finalmente la migración, que esto ha permitido tener una gran variedad de costumbres, culturas y creencias, pero asimismo provoca una enorme diversidad e inestabilidad. Gracias. Muchas gracias, magíster y compañeros. Damos por finalizada la presentación del colegio. Muy bien, muchas gracias. Tiene 20 el grupo. Excelente. Bien. Veamos cuántos minutitos tenemos. Número 2. Sí, nosotros hacemos la red conceptual, pero nos podemos desconectar porque falta menos de un minuto Sí, para iniciar. justamente. A eso. Ya. Nos conectamos, por favor, nuevamente.